una infección de partes blandas, ¿ya? Entonces, no es tan inocente como pensamos. No es tan sencillo como pensamos. Manito, ¿tienes una recomendación? Se escribe bonito, pero es tan linda persona, pero con esta no va conmigo, hermano. Pero de ahí no voy a pasar a limpio. Quiero ver tu limpio, esté tan limpio como dice, hermano. Ok, o sea, no es tan simple como pensamos. Vamos a acá destacar algunos puntos de infección de partes blandas, ¿no? En general. Y es mucho más amplio de lo que ustedes consideran. Por eso probablemente la lectura se ha hecho un poco densa. Pero si se dan cuenta, el enfoque tiene que ir dirigido hacia los niveles en función anatómica y en función de la severidad, si es leve o si es moderado o severo. Y acá quizá como es la gran diferenciación, hay que saber cuándo tienes que drenar, cuándo tienes que limpiar. Lo que les había dicho en la primera clase, ¿no? Parte de la estrategia de los manejos de las infecciones es identificar el foco, dónde está el foco de infección. Y la siguiente parte, aparte de iniciar antibióticos de forma oportuna, es, ¿qué cosa? El control del foco. Si ustedes no drenan, no retiran la pus, no retiran el tejido necrótico, desafortunadamente, por mejor antibiótico que coloquen, lamentablemente la infección puede hacer de que no se controle. Ejemplo, el día de hoy, porque el día de hoy pasó de todo. Hay una jovencita de 33 años que hace una semana y media le encuentran cefalea y como fue tan intensa le toman una tomografía y encuentran una masita en la frente con sinusitis, pansinusitis. Le toman una resonancia y encuentran una lesión compatible con absceso cerebral. El neurocirujano dice que hay que dar cobertura antibiótica y esperamos la evolución en 1 semana a 2 semanas. Le dimos la cobertura antibiótica, a la semana hicimos una proceso de control y había aumentado. Le dijimos, por favor, mejor entrar a drenar. El neurocirujano dijo que no, que esperemos 1 semana más. Porque al final yo no puedo objetar mucho junto con el internista. ¿Por qué? Porque no operamos, nosotros no somos cirujanos. Pero insistimos que sí. El día de hoy la lesión ya aumentó y se fue hacia la parte baja debajo del lóbulo parietal. Entonces, perdón, temporal, por abajo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hemos estado peleando ahí? El día de hoy hicimos junta médica a las 11 de la mañana y está entrando a sala ahorita. 3:30, 4 ya habrá entrado a sala. La entrada a sala. ¿Qué era importante ahí? La reflexión es el control de foco. Si el foco no es controlado, el mejor antibiótico no va a hacer efecto. ¿No es para entender? Entonces, eso es lo que hay que determinar. El arte es saber cuándo realmente entro a drenar y cuándo no. El cerebro es bien complejo, porque cuando entras al cerebro, ¿qué puede pasar después? El paciente queda con alguna secuela. Muchas veces queda con secuela. Lamentablemente eso puede suceder. Pero en piel, si tienes el foco activo, deberías de intentar drenar, limpiar. Drenar es sacar la pus, la infección. Limpiar o debridar significa sacar tejido que esté necrosado. Sobre todo en los casos de Fournier o de las famosas fasciitis necrotizantes. Ese es el peor escenario. ¿Ya? Fasciitis necrotizantes es el peor escenario. Por eso les digo que muchas veces en la facultad, en la residencia, los mismos colegas subestiman una simple infección de piel. ¿Cuánto puede progresar? La piel hay que tenerle mucho respeto, ¿no? Si la piel duele, eso no es muy bueno. Entonces, vamos a dividirla de esta forma. Una cosa importante, ¿han hecho dermatosimiología de dermato? Todavía no. ¿Ah? Ya. Entonces, si van a entender más o menos. Es importante ver la lesión. La primera clase de dermato, la lesión
primaria, identificar la lesión primaria, porque a partir de eso viene el diagnóstico diferencial y te ubicas. Si no determina la lesión primaria, lamentablemente te pasará mal. Entonces, vesiculares y bulosas, petequiales y purpúricas, maculares y escaras o necrosis. Entonces, si tú no identificas bien, por ejemplo, ¿no? Si me dice a mí, doctor, vengo con esta lesión y está negro, y me dice, no, mira, me veo tranquilo, anda a tu casa, te duele todavía, toco y te duele, anda a tu casa, ahí estamos mal. O una lesión, simplemente una lesión eritematosa que duele, y lo manda a su casa, después se hace necrótica. Ese es el chiste, ¿no? ¿Me dejo entender? No solo pica, sino que duele. Entonces puede irse hacia la necrosis. Entonces, llegar a ser una escala. Entonces, si ustedes identifican bien esto, todo tiene que ir bien. Y si más o menos van viendo, esto va a ir desde el punto de que, desde la dermis, y luego va a ir a, ¿no?, epidermis, y luego se va a ir a sebum cutáneo, y luego se va a ir a fascia y músculo. ¿No? Fascia y músculo, y ahí la cosa va. Entonces, con la fruta de la fascia. La lesión está acá. Esta es una necrosis, ¿no? Esta es unas vesículas. Y acá podría ser hasta unas maculares. Entonces, es muy simple. Ustedes tienen que tratar de identificar lesión primaria. Y cada una de ellas nos va a llevar después a un tipo de diagnóstico. Cualquier cosa si se para, si a veces me llega un mensaje y se para, si no, bueno, igual forma, igual acá, por ejemplo, petequiales, ¿no? Lesiones vesiculares, ¿no? Y vesiculares acá también, ¿no? Necrosis, esta es una clásica necrosis. Por ejemplo, las mordeduras de araña en la evolución presentan necrosis. Y eso, aunque parezca mentira, ocurre con cierta frecuencia. Los pacientes van en época de verano a las emergencias refiriendo que han tenido una lesión de una sensación de lancetazo en la pierna, en los brazos, y que después desarrollan una lesión de tipo rojita y que a las horas, en menos de 6 horas, presentan dolor. Les duele. Y luego hay un punto centro necrótico y se torna pálido y de ahí se genera la necrosis, ¿no? La placa libeloide que dice. Entonces, la historia adecuada, ¿no? Infecciones necesitan aislamiento, sobre todo ¿por qué? Porque puede venir un paciente con lesiones maculares, petequiales, sistémica, está chocado, podría ser meningocosemia. Y los pacientes vienen con lesiones dérmicas, ¿no?, asociadas al mal estado del paciente. Amenazas, ¿no?, de la vía de tratamiento inmediato, como las papaceitis, ¿no?, enfermedades de viajes y bioterrorismo. El bioterrorismo es una cosa bien interesante. Ahí hablamos sobre Bacillus anthracis. El Bacillus anthracis ha sido bien asociado a bioterrorismo y ocasiona lesiones violáceas, necróticas, ¿no?, que una vez no se percata. Erisipela y celulitis, ¿no?, estreptococo beta hemolítico a nivel de epidermis, ¿no?, linfáticos, y inicio agudo de síntomas. Y en celulitis generalmente es en la dermis subcutánea, es indolente. Generalmente puede ser diagnóstico diferencial de zóster, de fascitis necrotizante, gas, gangrenos, celulitis. Aquí es bien interesante ver una cosa bien clásica, que tip clínico, ¿no? Si ustedes tienen una persona que tiene una lesión a nivel de miembros inferiores y que ustedes aprecian que tiene como un hilo que va desde la pierna hacia la ingle y le aparece un ganglio, ese germen es muy probable que sea un estreptococo. ¿Ya? Los estreptococos les gusta comprometer linfáticos y por lo tanto se genera una corrida linfangítica, ¿ya?, clínicamente hablando. Mientras que los estafilococos no tienen esa característica clínica siempre. La lesión a distancia es muy similar entre estrepto y staph, pero el estrepto puede caracterizarse, ¿por qué?, por la corrida linfangítica con la presencia de un ganglio satélite, ¿ya? Eso hay que tenerlo en cuenta desde un punto de vista clínico. ¿Ya? Lesiones costosas como impétigo, ¿no?,
observada sobre todo en los niños, ¿no? Generalmente Staphylococcus aureus y también puede haber estreptococos. Generalmente el tratamiento es tópico. Los simpéticos generalmente ¿dónde ocurren? En el rostro, a nivel de, ¿no? Rostro, a nivel periorales, a nivel de las narices, ¿no? de los agujeros, ¿no? Tienden a ocurrir ahí. Y es verdad que es bien frecuente en nuestros amigos los pacientes pediátricos, ¿ya? Y tampoco no subestimen al impético, ¿no? O sea, porque sí después puede sistematizarse, sobre todo en personas con inmunosupresión. Síndrome de piel escaldada, igual, generalmente por Staphylococcus aureus. Pero interesantemente aquí, el rol protagónico no es la bacteria en sí, es la toxina, ¿no? La toxina generada por, ¿quién? Por nuestro amigo el estafilococo. El estafilococo tiene dos mecanismos patogénicos. Uno es mediado por la propia bacteria y el otro es generado por su toxina. Tal es del poder de la toxina, tanto en excreto como en staph, que puede provocar shock. Eso se llama choque tóxico por estafilococo. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado. Si ustedes tienen un paciente con una lesión escaldada, pero que está cursando con toda la piel enrojecida, deberían de proponer la posibilidad de que el paciente esté haciendo toxemia, que está haciendo choque tóxico. Entonces hay que tener mucho cuidado. El choque tóxico como tal no ha sido relacionado estrictamente con infecciones de partes blandas. El primer caso reportado de choque tóxico fue en los años 80, en las mujeres que usaban Tampax, estos materiales para cuando las mujeres tienen menstruación, con la idea de que de que puedan salir de la calle, así, ¿no? Aparte de los paños, usar estos Tampax a nivel vaginal. Resulta que los Tampax en esos años había pocas fábricas en Estados Unidos y estaban contaminadas con estafilococo. Al colocarlos en la zona, comenzaron a un caldo de cultivo y generaron toxinas. Hubo todo un brote no de solo estafilococemia, sino de choque tóxico por estafilococo inducido por Tampax. Desde ahí ya después, lógicamente, las medidas de control hacia cómo se fabrican estos materiales, ¿no? ha sido mejor cuidado. De ahí se origina. Pero un paciente con una lesión dérmica podría ser toxemia también, claro que sí, porque es el estafilococo. Y se forma una piel escaldada como tal, con esfacelación, ¿no? Esto no estrictamente se ve solamente en los pacientes con estafilococo, también lo vemos en estrepto. ¿No? Hemos tenido casos así también en la clínica y en el hospital. Forúnculos, ¿no? O carbúnculo. Generalmente asociado también a staph, se genera como una especie el forúnculo en sí madura y se genera una tumoración llena de pus. ¿Ya? Igual, la misma, si no lo controla se sistematiza y todo eso. Lesiones vesículo-bulosas, ¿no? Herpes simples, herpes zóster y vínculos bulíficos. Estos dos, ustedes lo habrán visto alguna vez, alguno de ustedes lo habrá padecido, los clásicos herpes zóster, que tu mamá a veces dice que es que te besó la araña, ¿no? Para todos los que somos hijos de mamá de provincia, sobre todo de la sierra, esa es la clásica explicación que mi mamá me dio cuando era pequeño, ¿no? Muchas explicaciones clásicas que al final fueron desmentidas por la carrera, en el camino, ¿no? Algunas muy sabias, otras no. Pero sí, por ejemplo, eso es muy común, te besó la araña. Eso no es eso, eso es herpes simplex tipo 1. Generalmente el tipo 2 se asocia a herpes genital, ¿no? Entonces, ¿a quién le gusta Julio Iglesias? Entonces, ¿ya? Entonces, el tipo 1, ¿no? Y el tipo 2. Las lesiones son similares, la ubicación lo ubicamos. El tipo 2 puede complicarse hacia meningoencefalitis. No, genital. Uno es oral y otro es genital, y el tipo 2 se asocia más a meningoencefalitis. Entonces, tipo 1 boca, tipo 2 genital. Entonces, ¿no? Herpes zóster generalmente es reactivación de la infección primaria de
el virus de varicela zoster. ¿Ya? Entonces, es como dicen, no sé si todavía no llevan pediatría, pero cuando ustedes lleven pediatría, el pediatra les va a decir, ¿no? Es imposible, casi que no se registra que una persona puede tener varicela 2 veces. ¿No? ¿No has escuchado eso? O sea, si yo tuve varicela de niño, no voy a decir que tengo mi recaída de varicela. Lo que tengo es una manifestación de herpes zóster. Y si estoy inmunosuprimido y me siembro a los 40 años de lesiones parecidas a varicela, lo más probable es que sea un herpes zóster diseminado. ¿Entienden? ¿Ya? Y Virium bulíficus es un germen que se asocia al agua, sobre todo en mariscos, consumidores de mariscos. La forma severa se ve en los alcohólicos y en los cirróticos. Por suerte, no es frecuente, o yo no he visto nunca y no se ha reportado acá en el país. Sí se reporta en Chile, ¿no? Y en algunos países, no, en algunos países como Estados Unidos y en Centroamérica. Son catastróficos, puedes morir en menos de 48 horas por este germen, si no la sospechas. Vamos a ver. Herpes, ¿no? El humano es el reservorio, se disemina por contacto directo. Por eso, por ejemplo, besando a una persona que pueda tener herpes o teniendo relaciones sexuales con una persona que pueda tener herpes 2, por ejemplo, ¿no? Esto es bien interesante. Hay muchas personas que tienen circulando el virus de herpes en la sangre, pero no necesariamente manifestaciones dérmicas. Una vez que te infectas de herpes, tienes herpes toda la vida. Y es posible que hagas viremia sin manifestación cutánea. Por ese motivo hay que estar siempre atentos, ¿no? Porque puede ser que te infecte en ese momento. No se puede precisar, pero si tienes lesiones, o la persona con la cual tienes que contar tiene lesiones, ahí sí hay que tener muy en cuenta que te puedes contagiar, ¿no? Lo que habíamos comentado, y puede presentarse como enfermedad diseminada en quienes, en los inmunosuprimidos. Cuando hablamos de enfermedad diseminada en ambos, 1 y 2, solamente, claro que el 2 es más frecuente como diseminación, puede ser a nivel cerebral o meningo cerebral. Hablamos de neumonitis por herpes, hepatitis por herpes y el compromiso meningoencefálico por herpes. ¿En quiénes se ve eso? Frecuentemente inmunosuprimidos, pero en especial, ¿en quiénes? En pacientes con trasplante de médula ósea. Los pacientes con trasplante de médula ósea son el escenario con mayor inmunosupresión que hay. Porque literalmente para que el paciente tolere el trasplante, tienen que, por así decirlo, disminuir al máximo la médula ósea original y por lo tanto se queda en un mes literalmente desvalido de su inmunidad hasta que la nueva médula pegue, lo que llamamos el engraftment, el famoso engraftment. Si logra hacer el engraftment, después de eso ya tiende a mejorar su estado inmunitario. Entonces, este es herpes simplex. Las lesiones de herpes simplex, aparte de ser vesiculares bulosas, en la evolución se tornan necróticas, pero una necrosis superficial, no que llega hacia celular subcutáneo y hacia músculo, ¿ya? Por eso van a encontrar pacientes con herpes simplex o zóster diseminado, ¿no? Que tienen lesiones en boca, en la piel y que tienen puntitos negros. Ese punto negro que ustedes ven ahí, o ese cambio de coloración hacia colores más opacos, eso es la necrosis. Saber identificar necrosis de temprano es casi un arte. El mejor tip clínico para diferenciar necrosis de temprano es el cambio de coloración hacia pálido violáceo, inicialmente. La lesión puede ser roja y se torna pálido violáceo y duele, es posible que tú estás viendo cómo va evolucionando a necrosis. Cuando la lesión ya es negra, usted ya sabe que es necrosis, ¿no? Lo interesante es sospecharla y detectarla a tiempo, ¿no? Herpes simplex, ¿no? Esto es a nivel de testículos, ¿no? Puede dar esa imagen, ¿no? El testículo inflamado, hinchado, ¿no? Y lo malo de esto es que se puede sobreinfectar con germen de la piel. ¿Qué es más frecuente? Estafilococo, ¿no? Esta lesión acá, ¿ven? En el pene,
estas dos, ¿no? Eso es herpes, o son vesículas por herpes simples 2. Pueden ser dolorosas. Una cosa muy interesante, que a veces no, en los textos, no digo que no lo mencionen, sí lo dicen, pero a veces no le prestamos atención. Casi todos los estudiantes de medicina salimos pensando de que el herpes son lesiones y ya está. La infección aguda por herpes simples tipo 1 o tipo 2, pero más aún tipo 2, cursa con fiebre, malestar general, como si fuera una infección aguda como tal, malestar general, y las lesiones vesiculares con harto dolor, sin necesidad de ir a necrosis. Ese es el cuadro inicial. La primoinfección se puede manifestar así. No en todos los pacientes, hubo un porcentaje. Luego de eso cede y se autolimitó. Y es posible que después vuelva a recaer. Y cuando recaiga nuevamente, solamente te va la vesícula con un poco de dolor o un poco de incomodidad. ¿Me dejo entender? La primoinfección sí puede ser manifestaciones clínicas muy sistémicas. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces los pacientes vienen así: doctor, no me da, me arde, me duele, tengo fiebre, estoy así 3 días y mire lo que me apareció en el pene o en la vagina. Y usted dice, uy, ¿qué será? No creo que sea herpes, porque el herpes no cursa así. Mentira. Lo que tiene que averiguar es muy simple. Epidemiología. ¿Has tenido relaciones sexuales en las últimas 2 semanas con una persona desconocida, con alguna prostituta, o has tenido sexo eventual? Sí. Y asociado a eso, entonces podría ser una primoinfección, ¿ya? Entonces, siempre que vean herpes en genitales, sospechen si es que ha tenido fiebre previamente, todo eso, para que planteen la posibilidad de una infección aguda. El test, la prueba de sangre, cultivos virales, PCR y clorofila. El test de sangre se cumple bien para simplex y para herpes. Ya sé que no hay mucha diferencia. Esto generalmente lo hacen los dermatólogos, lo pudieran hacer ese mismo momento en que le evalúan, pero muchas veces es tan evidente la lesión que no, verdad que no hacemos test de sangre. Cultivo viral y PCR como tal, les soy bien franco, lo hacemos pocas veces, por decir que no lo hacemos, ¿no? Tratamiento, aciclovir. Si es muy sistémico, tabletas de aciclovir, y si es muy local, tópico, crema de aciclovir, y con eso es suficiente. Generalmente el aciclovir, chicos, hay que darlo en las primeras 72 horas. Pasado ese lapso de tiempo, no demuestra eficacia clínica. ¿Por qué? Porque el aciclovir no es que vaya a curar, lo que hace es disminuir el tiempo de evolución, para que no dure 7 días, 8 días, para que se acorte el tiempo. Si pasa más de 3 días, irá a sus 7 días tradicional. Si menos de 3 días de tratamiento, al día siguiente, los 2 días, puede hacer de que el tratamiento sea menos tiempo. ¿Ok? En infecciones sistémicas sí empleamos endovenoso. En este caso, cuando tienes hepatitis, neumonitis o meningoencefalitis inducida por herpes, o cuando tengas infecciones sistematizadas o globalizadas dérmicas. Ahí hay que iniciar tratamiento con ácido, ¿no? Tanto para estos. Toxicidad, leucopenia, nefrotoxicidad y delirio, ¿no? Y hay resistencia a la timidinquinasa. Esta es una cosa que aquí en nuestro país, por suerte, no hemos tenido. ¿Dónde ven bastante estos problemas? En Estados Unidos. Y muchos emplean Foscarnet, ribavirina, ¿no? Cosa que no es nuestra realidad, por suerte, hasta el momento. ¿Por qué les digo esto? Porque allá trasplantan más. Al paciente hace más episodios de herpes y usan más aciclovir en esos pacientes. Por lo tanto, puede generar resistencia. Un problema que acá tiene el Perú, por ejemplo, usamos muchos carbapenems, ¿no? Entonces, nuestra tasa... Perú es uno de los países, en un estudio que hicimos en el año 2019, ¿no? Hicimos un censo latinoamericano de 5 países. El que más consume carbapenems en ese censo somos nosotros, ¿no? Perú salió con mayor porcentaje de su carbapenems, ¿no? Entonces, eso es una realidad lamentablemente que tenemos encima nosotros. Pero en otros países tienen el problema con la resistencia a los antivirales por los pacientes que tienen ellos. Si tienen suerte, ¿no? Y yo les pido a ustedes que se esfuercen al máximo, intenten rotar. Ustedes saben que ya tenemos a un alumno que ha machado, ¿no? A Anthony, el chico muy buena onda, ha machado
Y él rotó en Miami con el doctor González, con el que le comentaba, ¿no? Él, ¿no? Y el doctor González tiene un muy buen concepto de él, ¿no? Muy buen concepto. Y él también se enteró que Anthony había hecho un match, ¿no? Entonces, el proceso no es complejo, o sea, ustedes lo pueden hacer. El único gran problema es la inversión, ¿no? Que sí es una fuerte inversión, pero que a la larga, aunque parezca mentira, por el estilo de vida y el sueldo, que eso se recuperará en un año, menos de un año creo yo, ¿no? Pero más allá de lo económico, lo interesante es ver otra realidad. Entonces, cuando ustedes vean en otros países, ¿no?, del primer mundo, los pacientes que tienen son diferentes a los nuestros. Nosotros estamos comenzando a occidentalizarnos o a ponernos en el primer mundo poquito a poquito. Ellos tienen un montón de trasplantados, varios trasplantados, y no solo un órgano. A veces viene un paciente con 3 trasplantes. Yo me acuerdo, mi primer paciente con trasplante en Estados Unidos que vi fue páncreas, médula ósea y riñón. Y venía caminando, todavía, me quedé asombrado, ¿no? Y así, o cáncer, corazón y riñón, ¿no? O corazón artificial, ¿no? Entonces estaba trasplantado el corazón artificial con su rol acá, con su bolsita, también con las justas y su trasplante renal, ¿no? Y iba para ver cómo va la evolución, para esperar el trasplante cardíaco. O sea, el rol es simplemente para aguantar, ¿no?, hasta que llegue el donante de corazón. Entonces, es otra realidad. Esos pacientes están muy inmunosuprimidos, pueden ser expuestos a múltiples cursos de ácido. Zoster, ¿no?, igual somos reservorio, se transmite gotitas y réplicas, ¿no?, por nasofaringe, que al final la infección primaria es varicela y la reactivación es el herpes zóster. Una cosa muy interesante, aparte de los inmunosuprimidos y que la industria se preocupa mucho, son los adultos mayores. Por eso existe vacunas muy diseñadas para personas mayores de 50 años. No para que no tengan herpes, sino para que disminuyan los episodios y la severidad. Esa es la idea de la vacuna del herpes zóster. La vacuna de Shingrix va a ingresar este año, que es la mejor vacuna de herpes zóster que existe en el mundo, que no había en el país. Este año ya ingresa. Entonces vamos a tener una buena opción para prevenir a los pacientes adultos mayores los episodios de herpes. Y siempre los inmunosuprimidos, ¿no?, dan cualquier cosa, ¿verdad? Es bastante... porque no tienen ese efecto. Estas son las clasificaciones de herpes, que es la famosa, ¿no?, cinta, siguiendo el dermatoma, ¿no? Eso es lo clásico, la presencia de dolor, malestar y luego las vesículas. Pero en algunas ocasiones, y lo van a revisar, ¿no?, si profundizan más, que existen casos de herpes sin manifestación cutánea. El paciente solamente te refiere dolor en banda, siendo dermatoma. Te menciona eso y tú lo tocas y le duele justo solamente la zona que tú lo tocas. Por eso es importante, cuando no hay lesiones, por favor, no toquen cuando hay lesiones. Cuando no hay lesiones, es importante que toquen donde él dice que duele. Y si sigue un dermatoma, podría ser un herpes zóster sin manifestación cutánea, que sí existe. Es menos porcentaje, menos del 15%, pero puede suceder. Esto es lo más clásico y es lo que ustedes van a ver cada rato. Nunca un interno de medicina o un médico recién salido de la facultad nunca deja de enfrentar un herpes zóster. Siempre viene uno, incluso en las prácticas. O durante la consulta, cuando hace sus prácticas, siempre hay uno que venga así. Puede ser diseminado, puede ver forma oftálmica o puede famoso de Ramsay-Hunt. El Ramsay-Hunt cuando tienes compromiso del conducto auditivo externo. Ahí aparecen las vesiculitas, ¿no? Vesiculitas en conducto auditivo externo. De más está decir que puede dar meningoencefalitis, hepatitis y todo eso, ¿no? Esta es una forma como Ramsay-Hunt aquí. Y se puede apreciar que ustedes ingresan al conducto por medio y encuentran la mirada del zóster. Y en algunos casos van a encontrar un ganglio. Diferencial, herpes simples, viruela. Ahora, la viruela realmente, cuando se hacía esta clase, verdad que la poníamos como algo histórico. Pero ahora con el monkeypox, ya no es tan histórico. Entonces, y monkeypox, ustedes creen que hay, sigue circulando, no en gran cantidad, pero sigue circulando y se ha circunscrito en la comunidad LGTB.
O sea, actualmente sí se reporta en menor cantidad, pero los casos que se reportan son en comunidad LGTB. Les digo eso porque actualmente hay un ensayo clínico para tecovirimat, que es el tratamiento que se está ensayando para monkeypox. Entonces, ese ensayo que se hace acá en el Perú busca pacientes y están encontrando, de poca cantidad, están encontrando, o sea, sigue circulando, entra muy bien el diferencial. Una de las cosas muy interesantes de este monkeypox es que, a diferencia de los casos previos de viruela del mono, es que en este episodio hay adenopatías. Cuando ustedes buscan la literatura antes del 2022, revísenlo, no registraban adenopatías, pero ahora sí se registran adenopatías locales a la zona donde hay, porque son genitales las úlceras, o pueden ser a nivel orales, dependiendo que esté en contacto, ¿no? Y en la zona alrededor puede haber adenopatías. Tratamiento aciclovir. Virus mulnificus, un gram negativo, contacto con comida, sobre todo mariscos crudos o aguas cálidas del océano. Por eso les digo, esto por alguna razón, que buena hora que no nos sucede, no tenemos casos sobre este punto, porque nunca he visto en mi vida, porque no hay casos acá. De los únicos que más o menos alguna vez hemos discutido en las reuniones de Chile. Los chilenos sí reportan estos casos, ¿no? Y en Centroamérica y en Estados Unidos sí reportan estos casos. Son catastróficos, ¿no? Y es terrible, o sea, esto es terrible. Dicen que en 48 a 72 horas los pacientes pueden fallecer, ¿no? No hay dice un clínico, no hay diarrea, aunque puede ingresar por vía intestinal. La infección es de rápida progresión y sobre todo en pacientes hepatópatas, cirróticos, ¿no? Tempranamente, ciproconsestacidima debridal, porque la lesión empieza a aparecer de lo que ingresa acá en los brazos y en las piernas, lesiones como unas bulas necróticas, ¿no? No has tenido contacto, pero acá, y tienen que entrar a limpiar porque se torna haciendo fasciitis, ¿no? Necrosis. Entonces entran a limpiar con todo, ¿no? Y bueno, los inmunosuprimidos no deberían de comer mariscos en todo caso. Acá en el país no lo sé, pero generalmente yo no recomiendo que coman cosas crudas, por ejemplo. Un inmunosuprimido en los pacientes con VIH, yo les prohíbo a los VIH, sobre todo que son los que más veo a veces, que coman ceviche o mariscos, y todo cocido, porque ya me ha pasado diarreas, me ha pasado intoxicaciones, ¿no? Entonces, no, nada crudo, hasta que sus defensas suban más de 350, ¿no? Hoy día, por ejemplo, también hemos tenido pacientes seropositivos, con CD4 y 44, o sea, pues hoy día me ha pasado todo nuevamente. Las clínicas ya no son tan sencillas como uno cree. Cuando conversen, siempre conversen para ver sus sedes, ¿no? Las sedes que ustedes pueden acceder. Y van a ver que las clínicas privadas ya no son tan tranquilas como hace muchos años. Tienen pacientes complejos. En menor cantidad, claro está, comparado a un hospital, pero la complejidad creo que es similar. Ok, petequias púrpuras, ¿no? Fasciitis, Neisseria, Camnocitofaga, Canimorsus. Esto generalmente a pacientes con esplenectomía, inmunosuprimidos, está asociado a los perros. Son gérmenes que están en la cavidad oral de los perros. Y generalmente cuando lamen, ¿no?, alguna herida, pudiera ser que ingresa este germen. Pero si estás inmunosuprimido, quimio, trasplante, sea sólido, órgano hematopoyético, si tienes VIH, es más factible que puedas endocarditis, fiebre manchada de las montañas rocallosas, que esto no es muy local, ¿no? La fascitis es una infección profunda del tejido subcutáneo, destrucción progresiva de la fascia y de la grasa, baja, ¿no?, hacia músculo, ¿no? Más común la tipo 1, ¿no?, generalmente es polimicrobiana. El mejor ejemplo de este es los pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos hacen infecciones o fasciitis, ¿no?, de ser el caso, de tipo 1. ¿Por qué? Porque es polimicrobiano, gram positivos y gram negativos, e incluso hasta anaerobios. El tipo 2
generalmente es, ¿no?, Streptopiógenes. El Streptopiógenes, que algunos lo conocen como bacteria come carne, ¿no? Esta sí es terrible, ¿no? Es terrible. Pero esta es la más frecuente, ¿no? Postquirúrgicos. Este es el terror de los cirujanos abdominales, ¿no? Cuando ellos ven esto, como que se resignan que la cirugía salió mal y entran a sala a corregir. ¿No? Entran a sala a corregir, no les queda otra. Porque ya verán ustedes, a los que les gusta la cirugía, los cirujanos tienen un perfil de personalidad, no digo narcisista, pero con el hecho de decir que siempre, no, mi cirugía no está mal. No, doctor, no está mal, no está mal. Para que tú lo convenzas que esté mal, tienes que tener una prueba bien fehaciente. Mira, hay pus, mira la tomografía cómo está mal. Y ahí, cuando dice está mal, todavía se resiste e ingresa con la idea que no es, a corregir, diciendo no está mal. Y cuando está mal, sale, si encontré tanto, no te dice más explicaciones, ¿no? Y se calla. Es bien interesante. ¿Por qué? Porque para el cirujano es un artista. O sea, literalmente un cirujano, desde lo más complejo a un plástico, el cirujano es un artista. Y así fue la definición de la cirugía en el pasado. El cirujano se considera que lo que hace es un arte, ¿no? Un trabajo perfecto, lo cual hasta cierto punto es cierto. Que un artista tú le digas que está mal su obra, hiere su ego. Por eso los cirujanos tienen un ego muy alto. O sea, que le digas que está mal, está mal. Y ese es el problema. Cuando tú le dices, tiene esto, colapsa, pues. Colapsa. Porque tiene que entrar, trabajar y hacer, incluso lo que ya abrió lo tendrá que deshacer, sacar los puntos, ¿no? Es así de terrible. Necrosis, ¿no? Sobre todo los fornieros, ¿no? Diagnóstico, el color. Como le vuelvo a repetir, dolor es una cosa muy importante para la necrosis, muy importante, desde el punto de vista semiológico. A veces los chicos no lo percatan así. Una lesión con cambio de coloración y que duele es una alerta, ¿no? Porque luego va a progresar a esto, una bula, lisototovioláceo, y allí acá adentro comienza, ¿no? Y lo que tienes que hacer es exploración quirúrgica inmediata, ¿no? Un ejemplo de esto es, como le dije, las mordeduras de araña, ¿no? Hacen la lesión, o la mordedura de serpiente. Al final el cirujano tiene que entrar a hacer una fasciotomía porque en los miembros superiores o inferiores se va a generar un síndrome compartamental. Es decir, la presión va a aumentar por la inflamación y puede llegar a amputarse, perder miembro. Por eso se libera para que, ¿no? Para que baje la presión. Y importante el concepto de debridación. Meningocosemia es otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta. Las lesiones tienden a ser petequiales y luego se hacen purpúricas y luego hasta pueden hacerse necróticas. Pero si tú no sospechas en esto, vas a estar atendiendo a un paciente con meningococo y todavía lo tienes, lo abrazas, ¿no? Te vas a contagiar. Entonces, todo paciente febril que venga con petequias en todo el cuerpo, aparte de pensar en este momento que puede ser dengue y progresa púrpura, hay que plantear en el diferencial meningocosemia, ¿ya? Fiebre con lesiones petequiales que van confluyendo a púrpuras, meningocosemia. Y si tiene trastorno de sensorio con rigidez de nuca, prácticamente te vas a hacer el lujo, ¿no? Tiene meningocosemia. Es como un pase-gol, no un centro que te da para clasificación para gol. Tal cual. Si el paciente viene en condiciones con compromiso neurológico, lo primero que hay que plantear es meningocosemia. Y estos son los pacientes que deberías de aislar, porque pueden contagiar a los pacientes y al personal de salud. Cuando tenemos un caso, los aislamos, hasta demostrar lo contrario, ¿no? Hacemos las pruebas, ¿no? Y el paciente se aísla, y los que han estado con contacto le damos tratamiento empírico con cipro o rifampicina, ¿no? Monodosis o un día con esa medicación para disminuir el riesgo de que desarrolle la enfermedad posteriormente de 7 a 14 días, ¿no? Entonces, áreas infartagentes purpúricas, negras, fulminantes, va esto, y ahí son. La púrpura fulminans, o púrpura fulminante, ¿no? Genera esto y genera las acrocianosis, e incluso tienes que amputarle dedos.
porque llega a haber tanta hipotensión que llega. Eso es lo clásico en meningococemia. ¿Hemos visto esto? Sí. Desafortunadamente en el Perú sí hay meningococo, ¿ya? Y lo interesante como tip clínico epidemiológico es que si aparece uno, tiene que esperar que venga otro a su hospital, ¿no? Porque aparece en brote. Cuando aparece uno, ustedes tienen que avisar al ministerio, bueno, mejor dicho, a epidemiología de su hospital, para que él avise al ministerio y el ministerio empiece a mapear si hay más casos por ahí. Quién es su familiar, dónde trabaja, está en el colegio, y comienzan a buscar sospechosos y sopando la nariz. Buscando, y se encuentran por ahí hasta contener. Y por ahí puede ser otro caso más. Porque no todo portador hace la enfermedad. Uno puede ser portador y no hacer la enfermedad. Y eso es terrible. Sí. Enfermedad gonocócica diseminada, Neisseria gonorrheae. ¿Esto puede ocurrir? Sí. Igual también se puede manifestar como unas vesiculitas o a veces como unas petequias. ¿Ya? La figura con petequias, pero hace necrosis. Esta lesión necrótica negra acá, ¿no? Y el síndrome clásico es artritis, dermatitis, cenobitis y fiebre. Pero, ¿qué es lo que yo les recomendaría como el punto de vista clínico? Cuando ustedes tengan tenosinovitis con fiebre, ¿no? O signos de artritis con tenosinovitis y fiebre, pero sobre todo tenosinovitis. ¿Qué es la tenosinovitis? Es la infección de las inserciones, ¿no? O de las inserciones, ¿no? De las estructuras extraarticulares, los famosos REAs, ¿no? Y no puede haber o no compromiso de las sinovias, ¿no? Las sinovias, que pudiera ser a nivel articular o extraarticular. Entonces, si tienen eso, porque una cosa, artritis pura. En artritis pura no hay compromiso de tendones, no hay compromiso de estructuras extraarticulares. Cuando tengan tenosinovitis, es decir, dolor alrededor de la articulación, ahí sí hay que pensar ¿no? ¿En qué? En enfermedad gonocócica, con fiebre, ¿ya? Y más aún si refiere a actividad sexual de riesgo, ¿ya? Actividad sexual de riesgo. Entonces, hay que obtener los cultivos de la orofaringe, de la uretra, del recto, si es que fuera el caso, ¿no? Por su actividad sexual, del líquido articular y de muestra del líquido sinovial. Las enfermedades gonocócicas pueden verse en personas, ¿no? Como le digo, tomando las muestras en función de su actividad sexual. Si tienen sexo vaginal, sexo anal, hasta sexo oral. Yo he llegado a encontrar Neisseria gonorrheae en cavidad oral. Cuando hacíamos unos estudios y sopábamos a los pacientes, en un estudio me acuerdo, y encontraba en orina, en boca y en sangre. Es terrible. Puedes encontrarlo en función de el contacto que tiene la persona con el área, con el paciente infectado. Tratamiento ceftriaxona, y la idea es, claro, que tengan sexo con preservativo más cuidado de la pareja. Endocarditis, ¿no? Las lesiones, miren, y esto es una cosa que, como les había mencionado, hemos tenido varios casos de endocarditis este año en el hospital. Eso hay que tener bastante en cuenta. Y las endocarditis empiezan con lesiones maculares o purpúricas o petequiales a veces, pero que muchas veces pueden ir hacia necrosis distales, ¿no? Pueden ir hacia ese fin, ¿no? Aquí. Y se ve a distancia en los dedos como unas astillas. ¿Qué cosas son las astillas? ¿No? Como unas lesiones violáceas, necróticas, secundarios a que el corazón empieza a embolizar microémbolos infecciosos y obstruye los vasos. Al obstruir a larga distancia genera una lesión, primero petequial, macular, y luego se necrosa. Entonces puede ser varias astillas
¿no? En los dedos, ¿no? Como tal. Pero hay otras manifestaciones, ¿no? Lesiones de Janaway, ¿no? Las lesiones de Osler y las hemorragias en astilla, lo que les mencionaba. Capnocitofaga, ¿no? Lo que les había mencionado en la cavidad oral de los... El mejor ejemplo o pregunta de examen para, como lo que dio Anthony, los STEPS, ¿no? Los exámenes de los STEPS es la clásica, paciente, que lo ponen en las preguntas, ¿no? Paciente con esplenectomizado, con tal quimio, ¿no? Que tiene su perrito que le lame el pie. Es una pregunta bien clásica esa, ¿no? ¿Qué germen podría ser? Te lo ponen todavía. Y te ponen y este es uno de los gérmenes. Te ponen germen de otro tipo y te ponen la capnocitofaga, que está en la boca de los perritos, ¿no? Asociada a mordedura de perro, más frecuente en personas esplenectomizadas, ¿no? Y generalmente es púrpura diseminada. Tratamiento clavumox. Ahora, claro, ostengan clavumox o amoxicilina clavulonato. Aquí en el Perú no tenemos endovenoso, ¿no? No hay endovenoso. En Estados Unidos sí lo hay, o sea, el tratamiento de elección sería este. Pero muchas veces nosotros podemos emplear ampicilina sulbactam. Aquí en Perú hay piperacilina tazobactam. Eso también puede reemplazar. Pero si preguntaran, esta es la respuesta, ¿no? Clavumox, amoxicilina clavulonato. Endovenoso. Ras macular. ¿Quiénes dan ras macular? ¿No? Hay un ras macular clásico ahorita en estos momentos que estamos acá con Lima caótica. ¿Ah? Un ras macular, manchito, de manchas, máculas. ¿Ya? El dengue es un ras macular, pero es un dengue, como dice, un mar rojo con, ¿se acuerdan que un dermato les han dicho? Mar rojo con islas blancas. Esa es la definición clásica, que no se ven todos, ¿eh? Se pone rojito y ves manchas blancas. Es el mar rojo con islas blancas. Pero bueno, en VIH, en Epstein-Barr, en citomegalovirus, en sarampión, en rubiola, en coxsackie, en treponema o sífilis, podemos ver ras macular, ¿no? Las escaras, eczema gangrenoso, escaras, quemaduras, brown recluse, que viene a ser la mordedura de araña, pseudomonas, anthrax e infecciones por hongos invasivos. Hoy también tuvo un paciente con aspergillus a nivel de senos paranasales. Eso ya hemos repasado bien así. Y tengo la foto también de la biopsia, donde están las cifras, en 45 grados. Si nos mandan la foto en el resultado, ¿no? Entonces, se puede ver, sí, ¿no? Cuando hay necrosis invasiva, ¿no? Porque estos gérmenes pueden generar necrosis, ¿no? Por compromiso vascular. Estos no, pero estos sí. Eczema gangrenoso. Esto es una cosa muy interesante. Los eczemas gangrenosos son secundarios a bacteremias. Los pacientes hacen bacteremia por pseudomonas o estafilococo. ¿Y qué cosa ocurre? Que el germen obstruye un vaso periférico. Al obstruir un vaso periférico, ¿qué cosa ocurre? Hay necrosis distal, ¿no? De alguna forma u otra ocurre esto. Ustedes tienen la piel así. Acá está el vaso y hay un capilar que va hasta lo más lejano a la piel. Viene la bacteremia y obstruye acá. Y acá se pone rojo y luego negro. Eso es un eczema. Cuando la bacteremia se manifiesta con síntomas dérmicos. Entonces se genera un eczema. Generalmente es causado por pseudomonas, pero también se puede ver por staph y aspergillus. Si uno le preguntara, los 3 genes más frecuentes son pseudomonas, staph y aspergillus. Casi como en la colitis, Claro, muy parecido, sí, pero es bacteremia que emboliza, ¿no? Pero en este caso, buen punto. En endocarditis general se ve a distancia, pero en eczema se ve en la zona de los pliegues.
axilas, ingles, ¿no? Se ven zonas de acá, ¿no? Las mujeres en la parte baja acá, ¿no? La parte baja de las mamas. Sífilis, ¿no? Transmitido por el treponema pallidum. La gran imitadora, ¿no? Primaria, secundaria y terciaria. ¿No? En la primaria, el chancro. No duele mucho, por eso es un punto. Si ustedes tienen un paciente que venga con una lesión, con una úlcera en el pene, que va a pasar alguna vez, ¿no? Que siempre hay que hacer que la persona baje sus pantalones. Y si es mujer, es preferible que lo deriven a el ginecólogo. Y una vez que el ginecólogo lo examinó, usted le tiene que preguntar, doctor, cuando usted lo examinó, al tocar la úlcera, ¿le dolió? No dolió. Es muy sugerente de sífilis. De igual forma, cuando ven el pene del varón que está con la úlcera, tocar y ver si duele, no les duele. Eso es probablemente sífilis. Secundario, generalmente diseminación. Todo el piel se forma un ras macular. Todo, con las palmas y con las plantas. Cuando hay compromiso de palmas y plantas con todo el cuerpo, también hay que pensar en sífilis secundaria. Y en terciaria es cuando hace manifestaciones a distancia. Lo más frecuente es neurosífilis. Es lo que más vemos ahorita. Gomas, aortitis, pupilas de Allen-Robertson, es bien difícil de encontrar. Yo las justas vi una aortitis, pero lo vi en otro país, de un paciente de muchos años de sífilis. ¿Ya? Lo que sí vemos frecuentemente como sífilis terciaria son las neurosífilis. ¿En quiénes? En los pacientes con VIH. Ahí vemos sífilis terciaria con bastante o relativa frecuencia. Siempre lo consideramos en el diferencial, sífilis terciaria en pacientes con VIH. Por ejemplo, sífilis en mano, en el pene, ¿no? Una úlcera, sí. Es una úlcera limpia, no es una úlcera con secreción amarilla, nada. Limpia, bonita, roja, ¿ya? Y que no duele. Que si tú no la tratas, se va a limitar sola, ¿ya? Y es posible que después aparezcan más lesiones o aparezca secundarismo o, ¿no?, manifestaciones terciarias. La manifestación terciaria generalmente aparece después de 10, 20, 30 años. En los pacientes como nosotros, inmunocompetentes. En los pacientes con VIH, la terciaria puede ser en menos tiempo. Por eso a veces tenemos sífilis terciaria o neurosífilis en personas que recién se han contagiado hace 5 años o 3 años, ¿no? Acelera el proceso, el VIH. ¿No? Secundaria, clásicas lesiones a nivel de ¿dónde? De las manos. Y los condilomas lata, ¿no? Condilomas blancos, planos. Las terciarias, ¿no? Gomas, las gomas. El diagnóstico, generalmente, BDRL o RPR, que son las pruebas no treponémicas, ¿no? Es decir, necesitamos una confirmación con un FTA, ABS, o campo oscuro, pero esto no lo hacemos generalmente. Entonces lo que hacemos es BDRL, sale positivo. Si sale muy alto, 1/32, yo prácticamente le confío al BDRL. Si sale un poco bajo, pero hay sospecha clínica y epidemiológica, hay que pedir la verificación con FTA. El FTA sale positivo si tiene sífilis, ¿ya? Algunas personas pueden hacer falsos positivos por virus, por drogas, por reumáticas. Tratamiento primario, secundario, generalmente usamos penicilina benzatínica para las formas primarias. Para las formas diseminadas, ¿no? O terciarias empleamos penicilina G sódica. Así que eso, como pregunta, primaria y secundaria benzatínica. Y a nivel terciario,
endovenoso G. sódica, ¿no? Hasta ahí esta parte. 5 minutos porque tenemos que avanzar lo máximo nos falta diarreas y nos falta vía respiratoria, ¿ya? 5 minutos por minuto. 5 por favor, ¿ya? Ilusiones. Cuando sale te dan la prueba de Y han mucho y hago exámenes, Y sí, igual acá de examen. No, está estricto, ¿ah? Yo soy como ustedes. Y yo me lo estoy. Ya lo voy a decir. A ver qué dice. No, es pero si tenemos más antes es un es una hay pacientes que tienen Parece la directora de escuela. pero no, es verdad que tenemos eso y no estoy seguro. En caso de diarreas, lo que hay que tener en cuenta hace poco una doctora me llamó porque en una clínica muy aparte de Woodstock, ¿no?, de la zona, vinieron una serie de trabajadores que luego de una celebración de una fiesta de cumpleaños vinieron con diarreas y vómitos. Como 7, me dice, todos ahí tirados en la camilla en emergencia. Entonces me dice, doctor, esto lo han presentado luego de 3 horitas de haber comido ¿no?, en esta reunión. Entonces dice, doctor, ¿será una bacteria, el tiempo de incubación? Realmente eso es un dato clínico muy importante que todos ustedes deben tener en mente. Acá salen con eso fijo al menos de esta clase. ¿Por qué? Porque tiene que haber un tiempo de incubación, ¿no?, de 24, 48 horas, 72 horas para decir que una bacteria va a ocasionar una diarrea per se. Es imposible que una bacteria por sí sola, o sea, por sí, vaya a ocasionar un cuadro clínico en 3 horas. Existen algunos gérmenes que tienen toxinas. Y muchas veces lo que tú ves en las primeras 3-6 horas son el efecto de las toxinas. ¿Quiénes generan esto?
estafilococo, los Bacillus cereus, los Corynebacteriums, pueden contaminar el alimento, pero están ahí, pero quizás lo que dejan son las toxinas, y al comerlo generas náuseas, vómitos y diarreas en ese momento. Esas muchas veces son denominadas las de gasto alto. Las otras son las enteritis virales. Las de gasto bajo ya son las más clásicas. Transmitidas por alimentos. Esto los americanos le dicen foodborne, ¿no? Los foodborne, ¿no? Diarrea. Es bastante frecuente y el mejor ejemplo es esto. Me fui a comer pollo a la brasa con mayonesa. Seguro, espero que por acá no haya pasado por el puerto, ¿no? Pero podría ser, porque en el puerto hay un lugar muy sospechoso. Entonces, ya no como ayer. Entonces, sí puede suceder. La mayonesa, ¿no? Las papas fritas, ¿no? Que pueden estar guardadas, pueden tener toxinas, ¿no? Y eso puede ocasionar. Y el cuadro clínico es rápido, e incluso la resolución del cuadro puede desaparecer el primer día. O sea, el primer día eliminas todo lo que tienes que eliminar, tanto por vía digestiva baja o como por vómitos, y ya estás tranquilo. Hasta haces fiebre por toxinas, ¿ya? Llega un paciente, por ejemplo, ¿no? Reporta con 500, llegaron enfermos, vómitos, y se queda la mitad, tiene diarrea, la mayoría con síntomas, que han remitido en 3 días, solito remitido. ¿Cuáles serían los más importantes? Esto es la clásica definición de diarrea del viajero, ¿no? Y uno de los que más frecuentes es el norovirus. El norovirus. Si me hablaran de bacterias, ¿no? Una diarrea del viajero de bacterias, pero que el tiempo de incubación más de 12 a 24 horas, ahí sí yo hablaría en E. coli enterotoxigénica, probablemente. La E. coli enterotoxigénica, ¿no? Pero viral, en este tiempo corto, ¿no? De evolución, ¿no? Después es norovirus. Diarrea del viajero, más frecuente, ¿no? 90%, en bacterias, la E. coli enterotoxigénica, en virales, rotavirus y norovirus. ¿Ya? Las diarreas del viajero son frecuentes, no sé si, bueno, quizás algunos de sus compañeros que han venido a otro país, al inicio, cuando han venido acá, algunos han tenido diarrea del viajero, ¿no? Por algún problema con la comida local, inicialmente, ¿no? En los primeros días. Después de una semana, su estómago ya es bien peruano, pero en la primera semana no toleran la comida, sea por el tipo de comida o sea porque tenga alguna toxina que nosotros toleramos, ellos no. ¿Ok? Entonces, eso siempre sucede, ¿ya? En el peor de los casos, puede ser que tú te infectes de E. coli enterotoxigénica, que muchas veces no requiere tratamiento, solo hidratación, porque el mecanismo es por la toxina. En el peor de los casos, si la diarrea te deshidrata mucho, sí tomarás algún antibiótico, ¿no? Campylobacter, Shigella y Salmonella sí tienden a poder ser un poquito más invasivos que el enterotoxigénico. Existen algunas E. colis que no son solamente enterotoxigénicas, sino las enteroinvasivas, las enteroagregativas, que sí pueden ocasionar bacteremia, ser traslocar, ¿no? Parasitarias, Yardias, ¿no? Histosporidium, Ciclosporas son algunas de ellas, y tenemos los virus, ¿no? Perú siempre está a la cabeza de todas estas cosas malas, de diarrea del viajero. Pero si se dan cuenta, para que vean cómo es injusta la vida, toda esta zona es área tropical, ¿no? Capricornio trópico de Cáncer y Capricornio, ¿no? Acá, lo clásico. Así está. Inicio abrupto, diarreas acuosas semiformadas, cólicos abdominales y urgencia defecatoria, náuseas y vómitos, sistema abdominal y fiebre. Generalmente es esto, ¿no? Acuosas semiformadas, y otra cosa interesante, las náuseas. Siempre cuando tengan este evento de náuseas con diarreas, ahí va la cosa. Cuando ustedes vean más náuseas que diarreas, piensen en toxinas.
cuando ustedes vean diarreas más que náuseas, están planteando la posibilidad de una diarrea de gasto alto, pero mediada por bacterias y con un tiempo de incubación un poco más largo. Hidratación, ¿no? Fluorquinolonas, acitromicina. Si yo les dijera, aquí en el Perú, yo recomiendo quinolonas, no. Es bien curioso. ¿Por qué? Ya habíamos hablado antes, ¿no? Perú tiene un gran problema con las quinolonas. Nuestras enterobacterias son casi todas resistentes. Llegan reportes hasta de un 80%, son escándalos. Literalmente no sirven las quinolonas si no tienes un antibiograma. Si tienes un antibiograma, realmente las quinolonas te van a ayudar. Pero si no hay antibiograma, las quinolonas pueden perjudicar al paciente, porque empíricamente probablemente no le vas a dar nada. Entonces, una salida, si yo le dijera como consejo, vayan a la segura, es acitromicina. Acitromicina sí me agrada más. La única desventaja de acitromicina es que la podemos quemar, ¿no? Y si quemamos acitro, ahí estamos en problemas, porque acitromicina es útil en diarreas por Salmonella typhi. Cuando nosotros hablamos de tifoidea en el Perú, en el pasado, le dábamos chance a las quinolonas, pero actualmente, por la resistencia, apelamos cuando están hospitalizados a ceftriaxona, cefalosporina tercera, y cuando le vamos a dar de alta, a acitro. Yo uso mucho eso. Si el antibiograma me es adverso y está hospitalizado, ceftriaxona. Y para el alta, acitro, ¿no? Me va muy bien así, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía nuestro país es sensible al acitro. Es lo bueno, sensible a la ceftriaxona, aunque algunas veces me tocó poner resistente. Pero ya estamos teniendo varias salmonelas, tifis y no tifis, resistentes a quinolonas. Entonces esa es una realidad. ¿Por qué lo ponen los gringos o los americanos? Porque allá, agárrense, allá todavía les sirve las quinolonas. Con su control de antibióticos, ellos tienen políticas, lo que llaman antimicrobial stewardship, control de antibióticos. Han logrado que las quinolonas que hace muchos años fueron resistentes se vuelvan sensibles. ¿Por qué? Porque no la usan. Al no usarla, las bacterias vuelven a retomar sensibilidad. ¿Por qué? Porque dejas de presionarlas y ellas vuelven a ser susceptibles. Cuando tú dejas usar antibiótico por un largo tiempo, el germen se vuelve susceptible. Y eso pasó. Por eso que en las guías americanas, incluso en las guías europeas, las quinolonas tienen utilidad. En este país no. Antidiarreicos y contra la motilidad. Cuando ustedes sean médicos y salgan a la consulta, por favor, acuérdense de mí, no estén empleando, porque esa es la clásica del médico de barrio, no estén empleando loperamida. La loperamida es un medicamento que disminuye la cinética del intestino, del movimiento del intestino, lo paraliza. Si tú empleas un agente antimotilidad intestinal como loperamida en una paciente o un paciente con diarreas por bacterias, vas a provocar que disminuye la peristalsis y más riesgo de traslocación. El germen que está ahí va a poder traspasar a torrente y hacer bacteremia. La diarrea es un mecanismo de defensa. Tu cuerpo lo que quiere hacer es eliminar ese germen, pero en eliminar ese germen te deshidratas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? La misma cantidad, calculando, porque es difícil que tengas ahí una vacín midiendo cuánto pierdes, ¿no? Dice, he ido 2 veces al baño, habré perdido medio litro de agua, o Gatorade, o una sal, o un caldo, medio litro de caldo de hierbas, de verduras, ¿ya? Perdí 1 litro será. En el momento que tú no repongas, ¿qué viene después de la diarrea? Cuando no repones, las náuseas y vómitos. Y ahí sí ya fuiste, porque ya no hay forma de ingresar.
tienes que ir al hospital para que te pongan por vía endovenosa. Entonces, las diarreas tienen que ser repuestas y tratar de no perder la vía oral. Ese es el mensaje. Pero si tú dices, tengo diarreas, coloco esto, riesgo de translocación. En algunos pacientes, yo sí lo empleo. ¿En quién? En quienes sospecho de diarreas por parásitos. ¿En quiénes? Pacientes con VIH. Ahí sí, me dice, doctor, tengo diarreas 2 semanas, 3 semanas. Esto no es por bacteria, ya lo hubiera matado. Probablemente sea un parásito, un citosporidio, una ciclospora. Ahí sí le doy, vas a trabajar y tienes una reunión importante, bueno, tómate solamente para tu reunión. No le doy todos los días. Tienes mucho gasto alto, mientras tomas el antiparasitario, tómate esto para que no pierdas mucho. Pero si tú usas mucha loperamida, lo paralizas y el paciente después no quiere defecar. Se embota, todo eso. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con este medicamento. Bismutor, rifaximina, algunos yo uso mucho, probióticos, algunos no. Y siempre ver sus vacunas, ¿no? Purificación de agua. Nosotros no usamos vacunas como tal, pero sí existe, por ejemplo, vacunas para tifoidea. Existe. En otros países, cuando vienen a zonas endémicas de tifoidea, como Perú, por ejemplo, vienen vacunados. O se van a la India, que es el peor lugar de ir. En la India las diarreas son el pan de cada día. Tanto para tifoidea como para cólera. Allá todavía existe cólera. Por suerte acá pero no hay. El año pasado tuvimos un poco de miedo porque empezaron a haber casos de cólera en el Centroamérica. Y ya dijimos que el colmo de males es el dengue, luego viene el cólera y ya sonamos. El cólera se asocia, o la diseminación de cólera se asocia a problemas de salubridad. Cuando no hay mucha salubridad, lamentablemente, cólera aparece, ¿no? Invasivas, como la entamoeba, y no invasivas, como las giardias. En este caso, hablamos de las parasitarias. ¿Han gustado ustedes escuchar hablar a la entamoeba histolítica? ¿Dónde le gusta ir a la entamoeba histolítica? No, entamoeba histolítica. ¿Dónde le gusta ir? Al hígado. Es el causante del absceso, ¿no? Amebiano. Por eso es invasivo. Es invasivo. Va por torrente y se va hacia el hígado, ¿no? Y la giardia no invade. La giardia se va a quedar en el tracto digestivo alto. Ahí se va a quedar. Te va a ocasionar diarreas ocasionalmente, pero probablemente un disconfort a nivel de epigastrio con dolor y distensión. ¿Ya? Entonces, generalmente ocurre eso, ¿no? No invade. Eso es una gran diferencia que tienen que entender. Existen bacterias, existen parásitos que invaden y otros que no invaden. Entonces, síntomas más largos, 3 semanas, inicio gradual, dolor, heces mucosas con sangre y no hay fiebre. Yo siempre asocio a las entamoebas histolíticas, generalmente se ha reportado mucho en el norte del Perú. Entonces, si la persona refiere un viaje reciente al norte y me dice, doctor, hace 2 semanas he tenido diarreas con moco, y ahora tengo fiebre y me duele la parte derecha, es posible que tenga un absceso medial. O tengo diarreas de larga data y he estado en el norte del país, hay que sospechar que puede ser diarreas por la entamoeba histolítica, ¿no? Si presenta fiebre, sí hay que plantear la posibilidad de invasión, es decir, que haya ido hacia hígado, ¿no? Hígado, cerebro y pulmón, pero el primero es hígado, quistes en las heces y las pruebas serológicas. Acá en Perú, las pruebas serológicas pueden ser un poco engañosas porque puede manifestarse como tal. La persona pudo haber tenido hace tiempo. La serología tiene valor si el paciente tiene cuadro clínico. Si yo les tomara a ustedes serología, es posible que alguno de ustedes sea positivo, ¿no? Somos peruanos, algunos podemos tener. Habremos comido alguna vez, ¿no? Tratamiento, hay que dar tratamiento para 2 fases. Para la fase luminal, ¿no? Intestinal, ¿no? Para momicina, el otro medicamento se llama el yodoquinol. Y para la forma invasiva, para la forma del absceso, el metronidazol. Metronidazol. ¿Ya? Entonces, en esos casos, sí
sí se usa los dos medicamentos. ¿Qué de preferencia que hay que usar? Si el paciente viene con un absceso, hay que usar primero el metronidazol. Termina el curso de metronidazol, podemos usar la paramomicina. Algunas personas usan los dos juntos, pero yo, ¿por qué le digo que no uso dos juntos? Muy simple, porque en el Perú no hay paramomicina, ¿no? Generalmente sospechamos, damos metronidazol. Alguna vez podemos conseguir yodoquinol, que el paciente lo trae o familia lo traiga, porque sí es importante para decir que vamos a curar al paciente. Eliminar la fase invasiva, eliminar la fase local. La giardia es posible que también alguno de ustedes lo haya tenido. Entonces, ¿qué se da para Acá en el país. No se da, entonces se da solo metronidazol. Yo aquí no. Tenga acceso a no tenga. No, si no tuvieras eso, algunas personas que no es muy claro, pueden conseguir yodoquinol, pero acá en el país conseguirlo es bien complejo. Paramomicina sí no hay. Yodoquinol, verdad que no encuentro tiempo, ¿no? Los pacientes que yo recibo con esto, generalmente los recibo con forma invasiva. Giardia, diarrea, flatulencias, heces, ¿no? Mal olor, malolientes, con grasa, mala absorción. Una de las cosas como sospecha con giardia, que tenga diarreas con restos de comida y que le duela el abdomen, el epigástrico. Con eso más o menos sospecho. Yo siempre he tenido ese tip, ¿no? Doctor, siento embotado después de comer, tengo mis diarreas, no digiero, ¿no? Y no hacen fiebre, nada, y tienen eso varios días. Tratamiento metronidazol. El diagnóstico es con los huevos, antígeno tampoco usamos mucho, generalmente es una prueba de un coproparasitológico, ¿no? En tamoide histolítica esta es una imagen de un absceso. Lo interesante es que los abscesos hepáticos tienen mucha similitud con los abscesos biógenos por bacterias, se parecen a los amebianos, no se diferencian mucho. Muchas veces lo que hay que hacer son los estudios perspectivos. A veces, si son muy grandes como estos, si es más de 5 centímetros, tiene que entrar el cirujano a hacer control de foco. Y cuando ingresa, ahí se encuentra el diagnóstico. Porque cuando ingresa, el contenido de un absceso amebiano es la salsa de anchoas. Es una coloración morada, ¿no? De color morada, ¿no? Con restos de sangre. Entonces dicen salsa de anchoas. Bueno, suena un poco desagradable, dicen salsa de anchoas, y eso puede ser diagnóstico como tal, ¿no? Mientras que en el absceso piógeno es pus, amarilla, verde, ¿no? Con un resto de sangre también. Enteritis viral, norovirus, ¿no? Lucero, casas de cuidados, ¿no? Incubación 2 días y duración 2 días más. Rotavirus, más en niños, ¿no? Transmisión fecal. Existe vacuna para rotavirus. Actualmente sí se vacuna acá en el Perú para rotavirus. Hasta hace unos 5 o 10 años no existía en el país, ahora sí tenemos vacuna para rotavirus, ¿no? Es muy importante los pequeños. Así que los pacientes pediátricos, que son los más frecuentes, es nuestro amigo rotavirus. El noro, generalmente en viajeros cuando hablamos, ¿no? Cuando hablamos de alimentos, ¿no? Menos de 2 horas, agentes químicos, alguna cosa. 2 a 7 horas, toxinas preformadas. 8 a 14 horas, Clostridium perfringens. Y más de 14 horas, incubación de un virus o de una bacteria. ¿Ok? Más o menos ese es el punto. Por eso le decía, menos de 6 horas, comió algo, es la toxina en la comida. Raro que no creo que alguien te esté envenenando, ¿no? Aunque también pueda sospechar, ¿no? Pero generalmente son toxinas. Esto lo sacamos. Intoxicación alimentaria. Staph aureus. Periodo de incubación corta. Vómitos inducidos por toxinas, ¿no? No se debe indicar antibióticos y el punto, por ejemplo, es la mayonesa, ¿no? O la comida.
Esto se ve bastante en las pollerías, no sé si han visto ustedes, ¿no? Han escuchado eso incluso en las noticias, ¿no? Toda una familia todos los comensales de una pollería acuden a un hospital intoxicados, ¿no? Clostridio prefaringe, toxina preformada, diarrea acuosa, no vómitos, ¿no? Y puede detectarse las toxinas en las heces, comida recalentada, ¿no? Comida recalentada. Los clostridios son muy interesantes, ¿por qué? Porque generan toxinas, por excelencia, ¿no? Así como les decía del clostridio difícil. Bacillus cereus, esto es de los chifas, del arroz chaufa. Se ve en el arroz, o sea, esto es... En los chifas, aunque parezca mentira, yo sí creo que es cierto, que usan el arroz que tú dejaste. Sucedió esto en mi hospital, al costado había un chifa que salió en la televisión el año pasado y encontraron esa práctica cuando hicieron la inspección. Lógicamente ya no vamos a ese chifa, porque sí iba, ¿no? Y sí es cierto, algunas personas cursaban, pero yo creo que ya me generó tolerancia, pero algunas personas venían con la diarrea un día, 2, 3 días y tranquilo, no le prestabas atención. Probablemente sea por esto. Y esto es bien común, incluso pregunta también para STEP, para cuando sí que puso Estados Unidos, es bien clásica la pregunta, sobre una pregunta de Bacillus cereus. Forma emética y forma entérica, ¿no? Con diarreas y forma con náusea. Diarreas no invasivas y diarreas disentéricas. Las diarreas no invasivas, E. coli enterotoxigénica, E. coli enterogregativa y la que es la E. coli adherente, ¿no? Que difusamente adherente. Esas generalmente, sobre todo la enterotoxigénica, genera el famoso mecanismo del AMP cíclico. ¿Se acuerdan eso? Sí. El mecanismo de AMP cíclico hace que genere la salida de líquido hacia la luz intestinal, ¿no? Eso es lo que el primer mecanismo de AMP cíclico fue descubierto con el cólera, no con enterotoxigénica. Pero ese mismo mecanismo después se ha determinado que lo tiene esto. Son diarreas espectaculares. 5, 10 litros en un solo día. A nivel de cólera va ahí hasta más. Cólera va 20, 30 litros. Ustedes no habían nacido, yo tenía 15 años en el año 90, 91, y por suerte no me dio ni mi familia, pero yo pasaba en el barrio y decía, al vecino tal tiene cólera, está hospitalizado. El vecino tal está hospitalizado. La gente, ¿no? Y venían flacos, ¿no? Flacos, porque se deshidrataban a más no poder. En ese entonces mi padre dice que estaba en la Facultad de Medicina y él colocaba, porque no había vías centrales, colocaban flebotomías. Yo todavía he visto, ahora ya no hay, ustedes no van a ver eso. De la vena del brazo cortábamos y poníamos una cánula de alimentación Nelaton, delgadita, número 12, así, 16, ahí, y lo empatábamos con la vía agua. Era nuestra vía central, porque ahora sí, como ya tenemos vía central bastante en el hospital, ya no le cobramos al paciente porque lo cubre el CIS, le colocamos la vía central clásica, ¿no? Lo que se tiene que hacer. Antes no había plata, entonces con sonda Nelaton por flebotomías, ¿no? A la antigua. Eso se colocaba en esa época para hidratar a todo meter. Ese era el tratamiento en ese entonces. Hidratación exhaustiva. Pero actualmente no tenemos cólera por suerte, ¿no? Como el año pasado tuvimos miedo porque había en Centroamérica. Todo lo que sabe que al final comienza a bajar al sur, pero por suerte no llegó. Disenterías, ¿no? Fiebre, dolor abdominal, ¿no? Diarreas con sangre o con moco. Shigella, Salmonella, E. coli productora de Shiga y Campylobacter. Esto es importante porque estas de acá pueden ingresar a torrente sanguíneo. Estas no tienden a ocurrir. Por lo tanto, el diagnóstico muchas veces de esta lo hacemos por coprocultivo, no lo hacemos en sangre. Y estas puede ser por coprocultivo o hemocultivo. Podemos encontrarla en sangre porque invade. Actualmente existe un método diagnóstico que tenemos a la par
por biología molecular que se llama panel gastrointestinal de Fila-Ray. Con una sola muestra de ese buscamos estos gérmenes y lo puede arrojar en menos de 3 horas. ¿No? En la clínica tenemos esa prueba y cuando tenemos la urgencia lo hacemos. No lo hacemos en todos porque es muy cara y algunos segundos lo cubren, pero cuando lo cubren es bien útil. Diarrea que no sabemos que tenemos, no sabemos qué hacer, plum, sale, era Clostridium. Ya nos abreviamos el disgusto, ¿no? Son buenas pruebas, ¿no? La enterotoxigénica y la enteroagregada. Para que vean, nuevamente, en Estados Unidos, ¿no? El trimestoprim y fluoroquinolona es útil. Aquí en Perú no. Acá empleamos bastante ahora, pero si el cultivo me lo permite, sí. Pero si no, ceftriaxona, acitromicina, e incluso en formas severas, aunque no está bien lo que voy a decir, hemos llegado a emplear carbapenems. Cuando son formas invasivas, hemos empleado carbapene. El carbapene sí cubre las shigella, sí cubre, cubre las salmonelas, pero no debes usarlas, porque es mucho espectro para este tipo de bacterias. Todavía hay chance. Pero si esto sigue así, vamos a ser quizás un país, cuando ustedes sean más grandes, que van a estar usando eso para salmonelas. O sea, yo no sé por qué me da que sí, porque en mi época era cloranfenicol y quinolonas. Ahora ya estamos saltando ¿a qué? No, carapenes no, todavía no. Ceftriaxona y acitromicina, ¿no? Y eso es lo que estamos usando ahorita. Por eso a veces cómo va la cosa. La que genera toxina chiga puede causar infección, comida contaminada, carne, espinaca, lechuga, alfalfa, agua contaminada. Generalmente carne no cocida, las hamburguesas. ¿Ya? Hay que ir a lugares de cocina. En verdad, esas hamburguesas jugosas son de mucho riesgo. No solo para la E. coli chiga, sino también para Campylobacter. Que la carne no bien cocida se asocia a Campylobacter. A este paso, ¿verdad? No vas a querer comer en la calle, ¿no? Leve enfermedad, no colitis, hoy día no he almorzado, no sé de comer. Y una cosa en chiga toxina de alimento es el famoso síndrome urémico hemolítico, el famoso SHU que dicen, ¿no? El famoso SHU. Esto no es ajeno, ¿eh? El SHU se ocasiona por lesión dérmica o por diarreas, ¿no? 1 semana, 3 semanas previo tuve diarreas, 1 semana, 3 semanas tuve una lesión dérmica. Ahora estoy haciendo hematuria, anemia hemolítica. Puede ser un SHU, ¿no? Puede ser un SHU. Por eso el paciente viene con un cuadro de anemia hemolítica con antecedente de diarrea, sospechar SHU, ¿no? Y si por A o B dice, he tenido, no creo que diga esto, ¿no? Chiga, coli tipo Chiga, no, es difícil. Pero si lo dijera, ahí está. Shigella, ¿no? De persona a persona, brotes en instituciones, brotes en colegios, fiebre, dolor abdominal, diarrea con sangre. Esta es la clásica diarrea disentérica, la diarrea con sangre. Cuando dicen Shigella, no, diarrea con sangre, al toque todo el mundo piensa Shigella. Otras diarreas te pueden ser con sangre, ¿no? Pero la Shigella es la clásica. Nuevamente, para que vean lo que es, pero solo ceftriaxona. Ceftriaxona es la voz para acá, ¿no? Si el cultivo te lo permite, Bactrim. Curiosamente, en las shigellas que hemos enfrentado, sí es a quinolona resistente, pero sí a Bactrim. Aguanta el Bactrim. Pero no tenemos un censo nacional de cómo están nuestras shigellas en el país, para que vean que eso nos falta. En otros países sí lo tienen marcado, ¿ya? Salmonella notifi, fluoroquinolonas y Bactrim. Aquí estamos en problemas. Nuestras salmonelas notifi sí muchas veces son resistentes a quinolonas, no responden a Bactrim, y ahí usamos cefalosporina tercera o acitromicina. Si me dijeran empíricamente, doctor, tengo un paciente que lo puedo tratar de forma ambulatoria, yo usaría acitromicina hasta que me venga el cultivo de heces o el cultivo de sangre, ¿no? Generalmente las salmonelas notifi tienen una ventaja, que son generalmente intestinales.
pero en los pacientes inmunosuprimidos se puede sistematizar, incluso llegar hacia hígado, hacia abajo. Campylobacter jejuni, nuevamente, asociado, ¿no? Fiebre, diarreas acuosas, cólicos, tratamiento acitromicina. En nuestro, acá sí, esto es pregunta. Busquen un libro, el tratamiento de elección te ponen acitromicina. Aquí no hay nada de quinolona, nada. Esto es casi así, ¿no? Así como la sífida penicilina, ¿no? El Campylobacter acitromicina. ¿Ok? Entonces, pregunta. Una cosa interesante del Campylobacter es que el Campylobacter ha sido asociado a Guillain-Barré. En el año 18, 19, antes de la pandemia fue. Tuvimos un brote bien problemático de Guillain-Barré en todo Lima. Y no era que hay un brote de Guillain-Barré realmente. Cuando hay Guillain-Barré, en muchos casos hay que buscar qué germen está circulando. O es un enterovirus o es un Campylobacter como primeras opciones. Recuerden, seguro su clase de neuro les van a explicar que el Guillain-Barré es una reacción inmunológica secundaria a cualquier infección, no exclusivamente a enterovirus o Campylobacter. Pero esas dos son las más frecuentes y esas dos son las que buscamos. Cuando se hizo los primeros estudios en ese brote, el INS había dicho que es enterovirus, que hemos hecho la tipificación, que no sé qué cosa. Pero dos doctores muy renombrados por sus estudios microbiológicos, el doctor Gómez Latorre, planteó que no era así, que probablemente sea Campylobacter, porque él encontró algunos casos en su laboratorio. Pero la doctora Ana Ramos, de Cayetano, ella hizo un seguimiento de las heces de los pacientes. Paciente que llegaba tomaba muestra de heces y lo enviaba a hacer cultivos y biología molecular y encontró más Campylobacter. Lo que hemos tenido fue Campylobacter en ese brote. Para que vean qué interesante, ¿no? Toda la vida, incluido yo también, hemos vivido pensando que nuestros brotes de Guillain-Barré siempre han sido por enterovirus. Hasta que no se hizo ese estudio, también en nuestro país podemos tener brotes de Campylobacter. ¿Ya? Entonces, esa vez ocurrió eso. Entonces, esos dos son los genes más comunes, pero realmente cualquier germen puede dar Guillain-Barré. Clostridium. Este es un problema para todo nuestro país. Cada vez es más frecuente encontrar Clostridium en los hospitales y en las clínicas. Cuando yo era residente era una cosa muy vana, no era mucho, porque no usábamos tanto antibiótico. Y si lo usábamos, eran en personas jóvenes y le damos de alta rápido. Ahora nuestros pacientes son adultos mayores con múltiples enfermedades, invadidos por múltiples catéteres, reoperados una y otra vez, uno que otro trasplantado, inmunosuprimido, que ha recibido ciclos y ciclos de antibióticos. Y como es así, tenemos de vez en cuando nuestro Clostridium circulando. Diarreas, pacientes con pancolitis, ¿no? Formas severas. Entonces, esto es lo que ahora ya es nuestro problema. En Estados Unidos, hace unos 5 o 10 años, cuando había el Congreso Americano de Enfermedades Infecciosas, siempre había un día o mediodía dedicado al Clostridium, sesiones de Clostridium, porque era un problema muy serio para ellos. Actualmente sigue siendo un problema serio, pero ya tienen varias estrategias, varias aproximaciones. Entonces, nosotros todavía estamos ahí. Ya tenemos varios casos de Clostridium. En la clínica hemos tenido, en varias otras clínicas los tienen, en nuestro hospital aparece de vez en cuando, y así estamos. ¿Por qué? Porque usamos mucho antibiótico. En el pasado, este Clostridium siempre se ha dicho que está asociado a clindamicina, pero actualmente, si les preguntaran, está más asociado a cefalosporina de tercera generación. ¿Por qué? Porque es el antibiótico que más se usa, lo cual quiere decir que el Clostridium está asociado más al antibiótico que a la clindamicina. Si usas más un antibiótico, a ese va a ser más. Entonces, puede ir desde de ser asintomático, diarrea acuosa, colitis, hacia colitis fulminante. Incluso para control de enfermedad hemos llegado a
colectomía. Total o hemicolectomía. Sacar el intestino que está infectado, ¿no? Es parte del tratamiento muchas veces. Antes de llegar a esto, cuando estamos en este nivel de colitis o pseudoemenosa, algunas personas han planteado trasplante de heces. Se escoge personas que tengan heces con otro tipo de flora, se fabrica con las heces unas pastillas de heces y se hace que la persona que está enferma consuma esas pastillas de heces. Y hay un cambio de la flora. Este tipo de investigación ahora es muy fuerte y incluso es opción de tratamiento. Lo revisan ustedes en sus textos. Por eso le digo, si uno quiere revisar cada germen es un mundo. Lo revisan y es parte del tratamiento. El trasplante de heces ya no solamente, aunque esos son postulados, no es la regla, en esto sí, pero se está empleando para el cambio de flora intestinal, para mejorar la tolerancia a trasplante, para supuestamente algunos experimentos en demencias, ¿no? Se dice que el cambio de la flora puede contribuir a la disminución de las demencias, ¿no? Hay varias cositas sobre el cambio de tu microbioma intestinal. ¿Ya? El tema del microbioma intestinal es todo un boom actualmente, ¿no? La fiebre usualmente está ausente, hay mucha leucocitosis, cuando es más de 15.000, solamente la diarrea, cuando es más de 30.000, colitis, y puede estar presente o estar ausente. Por eso lo importante es que cuando hay un paciente con diarreas, con fiebre, y no tienes foco o no encuentras la causa, y es un paciente institucionalizado que ha usado gran cantidad de antibióticos, sospechas en Clostridium. Más aún, si es adulto mayor, hipoalbuminémico, con diarreas, hay que usar Clostridium. En Good Hope, nosotros, nuestra población geriátrica, tenemos pacientes que no bajan de 80 años. ¿No? Algunos seguro tienen algún familiar, algún primo o algún familiar que es interno ya, ¿no? Ustedes, y le va a decir eso, son puros pacientes mayores, ¿no? Por la zona que tenemos. Y tenemos ese riesgo que han ido varias veces y siempre estamos pidiendo un descarte de Clostridium y a veces pescamos. Pescamos lo más interesante a veces que vienen ¿de dónde? De su casa. O sea, el Clostridium ya lo tenían. No es de nosotros, del hospital, como a veces piensan, ¿no? Era sintomático. Porque, no, ya con diarreas, o sea, ya estaban con Clostridium. Lo tornan a su casa y luego su inmunidad no controla y el Clostridium se hace patógeno. No digo que ustedes tengan Clostridium, pero algunos de ustedes pueden tener Clostridium, digamos, pero son Clostridiums no patógenos, es decir, que no generan toxina. El Clostridium se transforma en patógeno cuando genera toxina. Y cuando genera toxina, nosotros podemos hacerle el dosaje de toxina A y B. Los fragmentos A y B, si sale positivo, ese es un paciente con Clostridium patógeno. Puede ser que yo identifique el Clostridium sin toxina. Puedes tú ser un portador. ¿Ya? Entonces, ese puede ser el escenario. Esa es la colitis pseudomembranosa cuando le hacen la colonoscopia. Eso es diagnóstico. A veces sale negativo, pues sale esto y es diagnóstico. Y esto es la pancolitis, ¿no? Intestinos gruesos. Y estas burbujitas ya tienden a quedar en la pared, ya es una colitis severa, ¿no? Neumatosis intestinal. Cuando hagan su clase de radiología, llevan rayos, ¿no? Cuando hagan rayos, bueno, en gastro quizás ahí van a ver neumatosis intestinal, ¿no? Y eso es manifestación severa de infección de intestino, ¿no? En este caso de colon. Nosotros empleamos en formas severas vancomicina. Como dije, en el Perú no hay vancomicina en pastillas vía oral, usamos las ampollas diluidas, ¿no? Como tal. Pero en la forma leve moderada, metronidazol. Por suerte, en el Perú no tenemos la mala suerte que tiene Estados Unidos y Europa, que tienen cepas resistentes a metronidazol. Ya ellos ya no usan metronidazol, ni está en su mente. Usan banco, ¿no? Nosotros todavía en formas leves usamos esto. En forma severa usamos banco, sí,
porque se absorbe mejor y es mucho más eficaz, ¿no? Cuando es forma muy severa, vancometronidazol más inmunoglobulina, ¿no? Y ya cuando es forma muy severa, ya estamos pensando en identificar cómo está el colon y si está así, y si no hay solución, hemicolectomía o colectomía. Recurrencias, ¿no? Ese principio factor de riesgo de las recurrencias, y esto es más frecuente en pacientes mayores. Ustedes sí lo van a tener a flor de piel, se van a acordar de mí cuando van a ejercer, van a ver Clostridium como si fuera a ver, no sé, pero no es el día a día, tengo un paciente Clostridium, tengo dos, estoy aislando, así va a ser, ¿no? Tal cual como hospital de primer mundo, ¿no? Eso es lo que ustedes van a enfrentar, ¿no? En mi época, pues, no teníamos van mero, y ahora pues, lo usamos como si fuera, el mero se usa como si fuera un antibiótico común y corriente en los hospitales, ¿no? Lo indica el interno, cualquiera. Ya, listo. 5 minutos y acá paramos y hacemos ahora la clase de tropicales, ¿no? La de biorrespiratorio la dejamos para la semana que viene. Esperando que venga temprano y que no haya nada en la clínica. ¿Ya? 5 minutos para hacer la última clase y ya. Chicos, sobre el examen. Había una pregunta que... ¿Cómo tienes? No pregunto dosis. ¿Ya? Es plantear el problema para que ustedes tomen la decisión en función de lo que han revisado, ¿no? Por ejemplo, si yo les pusiera, que a veces pongo una pregunta así, ¿no? Les digo, paciente, mujer de 30 años de edad, que viene con síntomas de pielonefritis, ¿no? Le pongo los síntomas, y que en su hemocultivo encuentro un Citrobacter friendly. El antibiograma dice tal cosa, y abajo le pongo, ¿qué antibiótico usted elegiría? Nada más. No le voy a poner dosis, pero como es la primera de las clases, va sobre el tema. Cuando es Citrobacter friendly, ¿qué deben pensar? ¿A qué grupo pertenece? Sí, pero ¿qué grupo especial pertenece? Citrobacter friendly. Todavía me queda otra más para preguntar, pero voy a guardar esa para la pregunta. Esta no la voy a preguntar. Pero... Citrobacter friendly. ¿A qué familia pertenece? Sí, pero ¿qué grupo especial? Los AMC. Ya. ¿Y en los AMC qué opción de tratamiento hay? Vancomicina. Me va a poner a llorar, ¿eh? Vancomicina solo le pagarán positivo, no pagarán negativo. Cefalosporina de cuarta y carbapena, ¿no? Y está. ¿Qué han tenido que hacer? Han tenido que tener en cuenta bien ese concepto para poder tomar esa decisión. Eso se llama examen de prácticas, ¿no? ¿Cuál es tu práctica? O cuál es, ¿no?, tu competencia. ¿Ya? No de habilidades, porque habilidades donde se hace en el hospital, ¿no? Ahí ves tu desempeño y habilidad. Pero tu competencia va a enfrentar situaciones. Conocimiento, es decir, oye, el Citrobacter friendly, ¿a qué familia pertenece? No sé. Eso es conocimiento. ¿Ya? Evaluar conocimientos es fácil, lo que hacemos en los quiz. Y quizás siempre se han evaluado así. Pero evaluar competencias implica que traslades lo que tú has aprendido, memorizado, todo, ¿no? Y interpretes un problema que te enfrentas. ¿Cuán competente eres tú para enfrentarlo? Y evaluar habilidades, desempeño es con el paciente.
lo examinaste, tú dices, ¿qué piensas tú, qué no piensas yo? El razonamiento clínico que les dije. ¿Entienden? Donde yo evalúo, aunque ya no hago práctica en la clínica, pero donde evalúo con el paciente. Para aquellos que han visto antes cómo practicábamos, hacíamos eso, ¿no? Íbamos conmigo de la colita a ver los pacientes y ellos chequeaban y luego conmigo discutíamos el caso, ¿no? Y desarrollábamos 1, 2, 3 casos hasta ya salir, ¿no? Eso es. Entonces, yo lo que hago es, no evalúo el conocimiento directamente, lo pongo en el contexto de competencias. Y en ese contexto de competencias, no estoy evaluando la dosis, ¿eso por qué? Porque eso iría de alguna forma hacia desempeño y habilidad, ¿no? Probablemente, si cuántos libros le das, es un paro, cuánto ya. Probablemente hay. Pero sí a competencias, cómo te enfrentas, cómo razonas. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Pero para esto has tenido que haber hecho esto. Parezco loquito yendo por la puerta. ¿Ya? Más o menos esa es la idea. ¿Ya? 5 minutos.